Un cordial saludo a los amigos y amigas de siempre. El diario El Mundo, el viernes 2 de marzo del 2012, titulaba su editorial con las siguientes palabras: un respaldo al gabinete de seguridad merecen. Y luego señalaba con letras destacadas: los esfuerzos de seguridad merecen el respaldo de toda la sociedad, incluyendo la clase política y de los empresarios. Yo agrego, con mayor énfasis y sobre todo de los medios periodísticos. Como también puntualizaba ese mismo periódico en el editorial del día anterior, a una semana que culmine la campaña electoral, la carga de confrontación política, guerra sucia, golpes bajos, agresiones físicas e insultos de toda clase son la cotidianeidad de siempre. El pueblo, sin embargo, comprende que las campañas políticas tradicionalmente son de este tipo, y aunque algunos se quejan que deben ser de más altura, todos esperan con mayor vehemencia la confrontación y el fuego cruzado. Y dentro de ese espectáculo vívido y florido, el pueblo sabe deducir los datos reales. El problema no es así la campaña electoral, sino que ese ataque sistemático, constante, de gota permanente, capaz de horadar las mentes más firmes y la roca más dura, y que no tiene 3 meses de campaña electoral, sino que 33 meses. Desde que Mauricio Funes Cartagena y el FMLN tomaron posesión el 1 de junio del 2009. Basta ver los grandes periódicos y los noticieros de TV. Solo crisis y problemas. Delincuencia amarillista desbordante y noticias negativas. E incluso las entrevistas. En la mayoría de veces se encuentran sesgadas, interrumpiendo a los entrevistados y tratando de impedir el cierre de razonamiento y haciendo preguntas incisivas fuera de tema. Claro, cuando se trata de personas de izquierda. Como un ejemplo, un entrevistador empezó a criticar al actual gobierno con el manejo de la delincuencia, tildándolo de incapaz frente a Hugo Barrera, miembro del COENA, y esperando de este su aprobación. No es así, don Hugo. Y Hugo Barrera actuó correctamente contestándole, pues fíjese que no. El problema de la delincuencia es tan grave que no se puede esperar solucionarlo en poco tiempo, mucho menos un gobierno solo. Hugo Barrera fue ministro de Seguridad y él conoce la magnitud del problema. Quiero acotar que Hugo Barrera fue un buen ministro de Seguridad, como también lo fue Manuel Melgar, y estoy seguro que Munguía Payés lo será. Sin embargo, la propaganda mediática contra Melgar fue incisivamente negativa y a la vez demoledora. Y a Munguía Payés le llueven injustamente las críticas sin darle tiempo de planificar y ejecutar su estrategia. Si no quieren ayudar, recuerden al menos el refrán, que más ayuda el que no estorba. Otro entrevistador insiste en proponer cambiarle el nombre del Boulevard Diego de Holguín, rebautizándole como el Boulevard de la Honradez. ¿A quién se le ocurre esto? Dicho boulevard y la construcción del hospital de maternidad son los 2 ejemplos más notorios de falta de capacidad y de honradez. Hasta ahora es que el actual gobierno está trabajando en buena forma para completar la obra, pero con un aumento significativo de sus presupuestos, más del doble, por el abandono inexplicable de la obra en la Diego de Holguín y el desvío de fondos en el hospital de maternidad, en el cual el dinero prestado desapareció. Todo eso pasó en el gobierno anterior y no se dice nada en los medios. Ahí hasta hay un medio que hasta critica los atascos producidos en la construcción de los puentes pendientes de ese bulevar en lugar de felicitarlos, siempre buscando lo malo. Quiero hacer una salvedad pública y cualquiera lo puede comprobar con un análisis crítico ahora. El periódico más imparcial de todos es actualmente el diario El Mundo. Y el mejor entrevistador de la TV hoy por hoy es Jorge Hernández. Muchos entrevistadores hablan más que el entrevistado. Interrumpen cuando habla y más parece una versión de Fuego Cruzado que una entrevista. Incluso hacen preguntas fuera de tema y son incisivos en ello. Si entramos al manejo mediático de la delincuencia, por otro lado, todo el mundo siente que nos estamos ahogando con ella. No dudamos que disponemos de cifras alarmantes, pero pueden manejarse. Ya tuvimos cifras mucho más grandes en el pasado, pero sin mucha promoción mediática, incluso sin noticias amarillistas como ahora. El Salvador históricamente ha estado siempre en los primeros lugares de la delincuencia mundial y bastó que el enfrentamiento armado finalizara para que las cifras delincuenciales se dispararan. El pueblo decía en su momento: se acabó la guerra, apareció la delincuencia y mucha gente se consideraba que estábamos peor en los tiempos de la supuesta paz.
Digo supuesta, porque la paz todavía no la hemos logrado. Para empezar, paz y justicia no es paz, sino que imposición. Podemos considerar los acuerdos como un cambio positivo en la búsqueda de la paz, pero tenemos que consolidarlos. Para empezar, debemos depurar el sistema judicial y nuestros códigos de leyes. El principio básico de que todos somos iguales ante la ley solo es verdad cuando consideramos la ley de Dios, porque en la ley de los hombres hay ciudadanos de primera clase, pero también de segundas, terceras y cuartas clases. Y muchas veces existen privilegios hereditarios, incluso constitucionalmente prohibidos. Luego de la firma de los acuerdos de paz, las cifras de los homicidios eran espeluznantes, el doble que ahora, y eso que con menor población. Sin embargo, los medios, en lugar de publicar páginas enteras con fotos amarillistas de asesinatos en ese tiempo, como ahora, publicaban entrevistas y análisis de personas influyentes. La actual ola delincuencial, que los medios la subrayan como la peor en la historia de nuestro país, palidece cuando se compara con los índices delincuenciales de la década de los 90. Las cifras delincuenciales comprenden cantidades exorbitantes de homicidios, lesiones, violaciones, secuestros y amenazas, robos, hurtos y daños. Concentrémonos en homicidios. 1994, 9.135. 1995, 8.485. 1996, 6.792. 1997, 6.573. Y eso es la noticia en la prensa gráfica. Esto corresponde en el 1994 a 25 homicidios diarios, cuando hoy las cifras oscilan entre 12 y 13 homicidios diarios, prácticamente la mitad. La prensa gráfica de ese día, 6 de abril de 1999, resumía en página 4 lo siguiente: Fiscalía registra más de 30.000 homicidios en 4 años. Los homicidios representan el segundo aspecto de los hechos delictivos, decía la noticia, en los últimos 4 años. Desde 1994 hasta marzo de 1998 fueron asesinadas 32.599 personas según reporte de la Fiscalía General de la República. Las cifras de asesinatos constituyen un dato alarmante. Si se hace un promedio de los últimos 4 años, tenemos que 7.746 personas fueron asesinadas por año. Esta cifra de muertos por año equivale a 128 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que revela un dato alarmante de violencia social. También se presentan cifras delincuenciales relacionadas con lesiones, violaciones y secuestros. Para el caso de las lesiones en los últimos 4 años, en esa época, 47.000 personas fueron víctimas de este delito. Otras 7.361 personas, mujeres y menores de edad, fueron violados durante ese mismo periodo. Asimismo, se secuestraron a 358 personas. Estos datos que la Fiscalía General de la República presentó públicamente en la prensa gráfica del 6 de abril de 1999 también aparecen confirmados en el documento de trabajo R338 de la Red Centros de Investigación del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de un estudio de octubre de 1998, en el Banco Interamericano de Desarrollo BID y en la Organización Panamericana de la Salud OPS. Como se ve, las cantidades son sustancialmente mayores que las actuales, pero no existía la psicosis de guerra que la propaganda mediática, utilizando cifras reales que se mantienen altas, pero potencializadas aún más, trayendo el temor de la población y, peor aún, contribuyendo a la poca nueva inversión nacional y extranjera. Para un ciudadano que no ve ningún asesinato enfrente de sus ojos, puede ver ahora cientos de ellos e incluso miles, viendo los periódicos y los noticieros de televisión, trayendo la violencia día a día, no solo a su vecindario, sino que a su casa, pero claro, en realidad virtual. Ojalá el llamado del diario El Mundo haga eco con el resto de medios periodísticos. En cuanto a la economía, las cifras negativas empiezan a revertirse después de tocar fondo en el 2009. Los empleos perdidos durante la crisis estadounidense que nos golpeó en el 2009 ya han sido no solo recuperados en el 2011, sino que incluso se han creado adicionales para compensar parcialmente el incremento poblacional. Y hay tendencia a que el empleo se fortifique en los próximos meses. El diario El Mundo, el día jueves 23 de febrero del 2012, publicó la siguiente noticia: se prevén 100.000 nuevos empleos formales en el 2012. Esto se solidificará con los asocios para el crecimiento
y los asocios público-privados. Con la ejecución de la primera fase de Fomilenio 2, cuando se realice la concesión exitosa a Puerto de la Unión y se ejecuten los 1.500 millones de inversión pública programados. El director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales, la asociación normalmente más abierta y progresista de las gremiales empresariales, aseguró que esta proyección del gobierno es viable, siempre y cuando tanto el gobierno como la empresa privada trabajen en conjunto y se creen las condiciones para la atracción y generación de nueva inversión. Si ponemos nuestra mente abierta y los empresarios como entidades colectivas dejemos de jugar a la política partidarista, que es un derecho para todo ciudadano pero en su carácter personal, saldríamos avante del primer reto. El segundo reto lo constituye dejar de levantar banderas de política internacional a nuestro desarrollo empresarial. Tenemos que comerciar con todos los países del mundo. Insisto, nuestro destino no es la supremacía, sino tan solo la supervivencia. Para unos, los Estados Unidos son malos y Venezuela son buenos. Para otros, esto es tan solo al revés. Los Estados Unidos son los buenos y Venezuela los malos. Y ninguno tiene la razón. Los dólares son verdes y no son rojos, ni amarillos, ni azules, al menos no todavía. Y si Estados Unidos negocia con China continental y le compra a Venezuela 1,5 millones de barriles diarios de petróleo, ¿por qué nosotros no podemos negociar con ambos? Si hay TLC con Estados Unidos, aprovechémoslo mejor. Aplaudemos el Fomilenio 1 que terminará en octubre del 2012 y también el Fomilenio 2 que empezará inmediatamente después, que por un valor de 277 millones, más del 15% de contraparte del gobierno nacional, se constituye una inversión de 318 millones de dólares para el desarrollo de la zona costera y proyectos turísticos. El Salvador es el único país de América escogido. Los otros 3 son uno en Asia, Filipinas, y 2 de África, Ghana y Tanzania. El puerto de la Unión será próximamente concesionado y está planteado desarrollar allá un centro logístico. Esto último está basado en otro proyecto, el Asocio para el Crecimiento, que contempla adicionalmente un programa completo de entrenamiento para la seguridad y disminución de la delincuencia y además contempla mejorar la productividad y la eficiencia y fortalecer a las medianas y pequeñas empresas, desarrollando una mejor infraestructura. Como el gobierno anterior no pudo negociar el Parque Taiwán y los terrenos quedaron abandonados en la zona del aeropuerto, ¿por qué no negociar con otro país? China, por ejemplo. Y si se quería ponderar a Taiwán, ¿por qué no se le dio la primera opción en lugar de darle la única opción? No quiso y no se hizo. Pésima negociación que puede reabrirse. Por el otro lado, Alba Petróleo de El Salvador puede ser un motor adicional de desarrollo de nuestro país. No es la iniciativa Alba de las Américas, sino una empresa inscrita bajo las leyes salvadoreñas con capital mixto venezolano-salvadoreño. La porción de petróleo dado al crédito permite pagar a plazo a casi cero interés, o bien invertir compras diversas de productos salvadoreños, fomentando la producción y la exportación. Alba Alimentos, que ha empezado con la siembra de granos básicos, presta el 2% de interés y es criticada. Y cuando la Asociación Bancaria Salvadoreña avanza, considera que el 36% es demasiado poco y se resisten a este techo. Alba Alimentos está dando los primeros créditos a personas y cooperativas e incentivará la producción agrícola utilizando parte de las tierras abandonadas, que en un número de 500,000 de manzanas no producen nada, ni siquiera pasto para el ganado. El plan inicial comprende fomentar el cultivo de 100,000 manzanas. Esos granos básicos servirán para acercarnos a nuestra autosuficiencia alimentaria. La canasta básica rural bajó $2.34 con la disminución de los precios de los alimentos básicos y bajará aún más con la baja esperada en los precios de los medicamentos. La solidificación del vaso de leche en las escuelas y la entrega de útiles y uniformes escolares y la ayuda a municipios más pobres es un aliciente para los pobres y debe mantenerse, a pesar que hay algunos que lo consideran populismo e incluso un despilfarro. Pero esos mismos consideran justo estar históricamente subsidiados. Al estar dolarizados, la política monetaria desapareció y es necesario conseguir dólares. El Ministerio de Turismo ha hecho una encomiable labor porque a pesar de esa campaña intimidatoria de la delincuencia desparramada en el territorio nacional, pero concentrada en las páginas de los periódicos, en las pantallas de TV, y la crisis internacional ha logrado mayores ingresos del turismo. Solo como un ejemplo, de Sudamérica el país recibió
33.249 visitas de turistas en el 2011 en lugar de 23.704 que ingresaron en el 2010, un aumento del 40%. Hay muchas oportunidades de trabajar aquí, con el aliciente que conocemos nuestro país y su entorno. Además, los mercados internacionales están más complicados y se vuelven inseguros. Este planteamiento mío de que la crisis se acabó y que el próximo futuro será más bonancible es prácticamente una pizca de azúcar en tantas noticias amargas y negativas en las que políticamente no se reconoce nada bueno al actual gobierno. Entre mis pronósticos positivos y los negativos que se oyen hasta la saciedad tiene que versar el análisis. Sus pruebas tienen que estar documentadas, como mis argumentos. De todas maneras, ya no se puede engañar con el petate del muerto, al menos no como antes. El pueblo tiene 500 años de sometimiento, pero también de aprendizaje, y ya sabe la verdad. Solo le falta quitarse el miedo. Muchas gracias.